Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Nos encontramos celebrando, queridos hermanos, el tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Ya en poco tiempo estaremos celebrando la Semana Santa, que es para lo que nos hemos estado preparando, con ayuno, con limosna, con oración, como lo decíamos en la oración inicial. Y hoy la palabra del Señor, como para irnos preparando mucho más en este encuentro con el Señor, para celebrar su pasión, su muerte, pero también su gloriosa resurrección del lugar de los muertos, nos va iluminando cómo debemos disponernos muy bien. En primer lugar, nos dice el Evangelio hoy que el Señor va al templo, como todo judío, a orar, a encontrarse con Dios Padre. Mis hermanos, pero también habla del Evangelio que llegando a este lugar se da cuenta que el templo, la casa de Dios, el lugar para uno disponerse a hablar con Dios, para reflexionar, para escuchar al Señor qué es lo que tiene para manifestarnos a nosotros, realmente ha ido perdiendo la finalidad y el objetivo de ese lugar. Por eso el Señor, diríamos, se llena de una ira santa y empieza a sacar a esta gente del templo. Les muestra que es un lugar sagrado y no es un lugar simplemente para hacer negocio de él, no es un lugar para vender ovejas y bueyes como nos dice, o un lugar para simplemente tener monedas y vender objetos, en este caso religiosos. Mis hermanos, el Señor nos enseña a respetar el templo. Estoy convencido que muchos de nosotros le tenemos gran aprecio a estos lugares sagrados que con esfuerzo se ha construido por la ayuda de cada uno de ustedes, de la comunidad. Estamos invitados entonces a acudir al templo como Jesús, quizá no simplemente a llegar a hablar con el otro. Estamos invitados a venir al templo como lo hacemos cada 8 días e incluso en semana, a encontrarnos con Dios y no solamente venir por costumbre o porque me invitan de vez en cuando o porque, bueno, no tengo nada más que hacer. El templo debe ser para nosotros un lugar de encuentro con aquel que tanto nos ama.
Preguntémonos entonces nosotros, cada vez que vamos al templo, ¿lo hacemos de verdad porque sentimos la necesidad de encontrarnos con Dios? Vamos a la iglesia, como también le llamamos nosotros, con la intención de entregarle nuestra vida y agradecerle por todo lo que ha hecho con nosotros. O vamos al templo por costumbre, porque muchas veces el esposo, la esposa o los hijos nos van arrastrando porque es obligación ir el día domingo y si no es un pecado. ¿Será que vamos al templo porque reconocemos que somos hijos de Dios y que en ese lugar podemos darle gracias, como lo decíamos al principio, por todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida? Si es así, es necesario entonces continuar amando al Señor y entregándole esa acción de gracias en estos lugares que el mismo Dios ha pedido tener. En segundo lugar, el Evangelio nos muestra, bueno, y más adelante se desarrolla esta doctrina, cómo Jesús va iluminando a los apóstoles, en este caso a San Pablo, y nos invita a reconocer que el único templo no es este que está construido, no es solamente una estructura física, sino que somos cada uno de nosotros. Por medio del bautismo, mis hermanos, nos convertimos en templos de Dios, en templos de Dios, en templo del Padre, el templo del Hijo y del Espíritu Santo. Todos nosotros somos templos de Dios. Y en el tiempo de Cuaresma, y no solo en él, pero sí de manera privilegiada, el Señor nos invita también a ir conociendo este templo, lo que somos cada uno de nosotros, e ir pensando qué es lo que tengo que expulsar de él, qué es aquello que no le pertenece a este templo, qué es aquello que en vez de llevarme a ser más agradable al Señor, por el contrario, me invita a alejarme de él, me incita a estar más alejado de Dios. Y todos reconocemos, como lo decíamos al principio, que tenemos pecados. Lo decíamos que aquel que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, porque Cristo lo invita. Todos tenemos algo de qué convertirnos. En ocasiones lo llamamos pecado, lo llamamos vicio, lo llamamos dificultades, lo llamamos delito, lo llamamos cosas malas que hacemos. Pues mis hermanos, qué bueno que podamos ir dándonos cuenta qué es aquello que no me permite ser un buen templo para Dios. ¿Qué es aquello que en ocasiones en nuestra conciencia nos va recordando que estamos haciendo las cosas mal y que tenemos que cambiar para ser un buen templo del Señor, donde el Señor pueda habitar, donde el Señor pueda sentirse muy bien, muy bien? Y la primera lectura del libro del Éxodo que hemos escuchado nos invita a reconocer que aquello que no nos permite ser un templo agradable al Señor nos esclaviza. Ese pecado nos esclaviza y allí nos muestra algunas de estas normas que hemos aprendido o mandatos de la ley del Señor que nos invita a reconocer cómo le fallamos. Seguramente recordamos esos 10 mandamientos, ¿cierto? Claro, esos 10 mandamientos que desde pequeños lo hemos aprendido, al menos algunos de ellos, para hacer un buen examen de conciencia y reconocer qué es aquello que afea mi templo, yo, qué es aquello que afea mi vida para ser un buen lugar del Señor. Hemos de examinarnos con esos mandamientos. ¿Qué es aquello que me impide ser un buen templo del Señor? Y después de reconocerlo, tomar la valentía para cambiar. Miren qué bonito que en nuestra parroquia los sacerdotes están siempre dispuestos en cada Eucaristía a recibirnos en la confesión. ¿Qué nos impide, mis hermanos, acercarnos allí, entregarle al Señor por medio del sacerdote nuestros pecados, nuestras faltas, aquello que nos impide ser ese templo agradable del Señor y poder iniciar una nueva vida? No solos, sino confiados en la gracia del Señor. Pidámosle al Señor en esta Eucaristía que podamos ser valientes para sacar de nuestra vida, para sacar de nuestro templo aquello que no pertenece a Él.
y de esta manera hacer que nuestra propia historia, nuestro corazón, nuestra vida pueda ser agradable al Señor. Amén.